Bueno, pues ayer en el Senado de la República se consumó, por lo menos, el proceso de extinción en lo general, así le llaman el proceso legislativo, ya ves que lo Ujú. aprueban en lo general y hay Lo particular. reservas y luego Ujú. tiene que cursar un periodo para que sean esas reservas pues tomadas en cuenta y se vote, en fin. Pero bueno, en términos generales, esa extinción de los 13 de los 14 Ujú. fideicomisos, pues ya se dio, efectivamente, no se le movió ni una coma. eh, y ya Morena consuma, de alguna manera, logra la consumación de la extinción de estos famosos fideicomisos, en donde el Poder Judicial, pues, había dicho, junto con su sindicato, que esos fideicomisos estaban para el beneficio de los 55,000 trabajadores. Se filtraron bueno, no se filtraron, Presidencia a través de su vocero, por lo menos fue lo que yo vi, publica un par de cuadros de documentos en donde aparecen, yo vi 12 fideicomisos que Ajá. aparecen en estos documentos y en donde pues efectivamente algunos son para mandos medios, algunos son para, no especifica realmente, lo que se infiere es que sí hay trabajadores ahí beneficiándose de estos fideicomisos en términos de salud, en Ujú. términos, en fin, de prestaciones, de pensiones, etcétera. Pero bueno, Presidencia dice que no, que esos Claro. fideicomisos eran para la élite, que esos Sí, fideicomisos esa ha eran sido la para los narrativa. ministros, así Ujú. fue el relato que nos contaron y que nos siguen contando. No se dio, desgraciadamente, el recibimiento o la posibilidad de que la ministra presidenta de la Corte estuviera en el Senado, explicara con detalle para qué servían estos Ujú. fideicomisos. Se boicoteó desde Morena en el Senado, ya no fue posible este diálogo de entre poderes. Y bueno, lo que pasó ayer, pues fue la consumación de lo que ya se venía, pues hablando desde hace varios días, de que pues se iba a aprobar lo que en la Cámara de Claro. Diputados se dio, ¿no? La extinción de estos fideicomisos. Sí, finalmente fue un resultado esperado. Se aprobó con 67 votos a favor y 48 en contra. Una sesión cargada de tensión, pero con algunas sorpresas, por lo menos para mí. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero votó en contra, Ujú, a pesar de que ella forma parte de ujú, la bancada de Morena. Ella justamente señaló que la desaparición de estos 13 fideicomisos iba a afectar directamente a los trabajadores y fue de las pocas morenistas que votó en contra, pero no la única. ¿Qué te ujú. parece si primero escuchamos a Olga y ya después vamos viendo quién más votó en contra? A ver, vamos a ver. Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vengo a hablar en favor del respaldo institucional y la salvaguarda de los derechos de 22,896 oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, técnicos de servicio, intendentes y oficiales de seguridad. Traigo a este pleno argumentos a favor de 11,314 secretarias o secretarios de tribunal, secretarios o secretarias de juzgado, directores de áreas, secretarios y secretarios de apoyo, administradoras y administradores regionales y actuarias o actuarios. Soy portadora del mensaje de 1,721 juezas y jueces, magistradas y magistrados, así como de 1,211 defensoras y defensores públicos, asesoras y asesores jurídicos que atienden a la población de menos ingresos y de menos recursos. Pues ahí está la postura de Olga Sánchez Cordero, que bueno, pues deberíamos de darle un peso interesante porque finalmente ella fue ministra de la Ujú. Suprema Corte y
pues tomando en cuenta eso, asumimos que tiene conocimiento de para qué se utilizan estos, bueno, los recursos que van a estos 13 fideicomisos, ¿no? Los detractores van a decir que ella, a final de cuentas, como es una ministra jubilada, y esos fideicomisos precisamente son para los ministros, tanto jubilados como en activo, pues ella está defendiendo sus privilegios. Pero hay que escucharla, me parece que lo que dices es correcto. O sea, ella es un personaje cercanísimo a la Cuarta Transformación, es parte de la Cuarta Transformación, ministra en retiro, y efectivamente conoce el tema, sabe perfectamente en qué consisten estos fideicomisos, y era importante su posición. Ella no había fijado una posición tan contundente. Me parece que se lo estaba guardando precisamente para la hora del voto, que ella vota en contra de la extinción de estos fideicomisos, y resulta muy interesante haberla escuchado. Me parece que eso faltó o ha faltado desde el inicio de esta batalla. Ha faltado diálogo, ha faltado argumento, ha faltado que las partes den información y no solamente pues puntos de vista. Los puntos de vista pues no enriquecen esto. Lo que enriquece este asunto es la información dura, la información objetiva sobre en qué consiste este tema. Me parece que la voz de Sánchez Cordero pues era obligada a escucharla, y bueno, pues ahí está, votando en contra, ¿no? Claro, y no fue la única de Morena. Rafael Espino y Alejandro Rojas también votaron en contra. Rafael Espino tiene una posición interesante, vamos a escucharla y regresamos. No obstante, los 13 fideicomisos que con esta reforma se propone que se extingan, hay 6 que afectan derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial, no de la burocracia de élite y de los altos mandos con contraprestaciones exorbitantes. La afectación de un derecho ya adquirido, en este caso derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, considero es inconstitucional, merma la eficiencia de la fuerza laboral que opera en nuestros sistemas de impartición de justicia, altera los principios constitucionales de procurar una justicia pronta y expedita, consagrados en el artículo 17 constitucional, y para el caso de los trabajadores estaremos aplicando retroactivamente una disposición en su perjuicio. Si de eliminar los excesos y los abusos se trata, me parece que la modificación a este segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación erra, falla en el propósito. Algunos de estos fideicomisos, nuestra legislación reconoce, garantiza derechos fundamentales para todos los trabajadores, particularmente incluidos los del Poder Judicial Federal, en su apartado B del artículo 123, por lo que cualquier modificación que elimine o reduzca prestaciones laborales vulnera el principio de progresividad constitucional. 2 cuestiones. Bueno, pues ahí está otro morenista también, pues no muy conforme como se hicieron las cosas, no muy conforme como se extinguieron estos fideicomisos. La manera habla de este proceso de inconstitucionalidad que, por supuesto, pues va a explotar la oposición pues en lo que sigue, en lo que viene. Pero bueno, llama la atención, por supuesto, que morenistas hayan dado este tipo de posicionamientos, este tipo de discurso, votado en contra, y como bien mencionabas, hubo más todavía. El suplente que asume ya su rol de senador, Alejandro Rojas Díaz Durán, él era suplente de Ricardo Monreal, y un personaje que no se mueve solo, hay que decirlo, es un personaje que todavía conserva los hilos de Ricardo Monreal, pues también dijo esto en este posicionamiento ayer en el Senado. Incumpla los 3 principios de Morena. ¿Cuáles son los 3 principios? No mentir, pues estamos mintiendo. Concluya, porque senador. estos fideicomisos pertenecen a la clase trabajadora, magistrados y jueces. No pertenecen a la mafia ni a los ministros. No podemos expropiar los recursos porque hay una ley de responsabilidades. La ley impide que estos recursos pasen al gobierno, a la tesorería de la Federación. Como bien dice el senador Germán Martínez, estos dineros se tienen que reintegrar precisamente a la tesorería del Poder Judicial.
Y claro, se pueden extinguir fideicomisos, pero solo los de infraestructura para que se ejerzan ahí en el Poder Judicial. Estos dineros, senador, no pueden pasar del Poder Judicial al gobierno mexicano. No puede, es inconstitucional. Lo dice la ley orgánica del propio Poder Judicial, lo dice la propia ley de responsabilidades y lo dice la propia ley crediticia. Los fideicomisos no son instrumentos manipulados por la Corte. Concluya, senador. Concluyo diciendo y exhortando a mis colegas de Morena que hagamos una reflexión serena, que apoyemos sí una reforma judicial para extirpar la corrupción que hay en el Poder Judicial de la Federación y hagamos esa reforma junto con ese Poder Judicial, que extirpemos los vicios, el nepotismo, el influyentismo, el rezago. Concluya, senador. Pero no lo vamos a poder hacer si no hacemos una colaboración democrática entre poderes. Pues ahí está, no quería concluir el senador porque tenía todavía que decir que era inconstitucional. Bueno, llama la atención que desde Morena pues se haya planteado precisamente este discurso de inconstitucionalidad, este discurso de inconformidad. Y bueno, pues ahí está por lo menos estos tres perfiles, tres morenistas, la ministra en retiro, Sánchez Cordero, que se preveía de alguna manera, sí, era previsible, pues es un personaje que tiene, pues ella no ha dejado de ser parte del Poder Judicial, es una ministra en retiro, pero bueno, llama la atención que además de ella se le haya unido desde Morena 2 senadores más, y bueno, este senador, Alejandro Rojas Díaz Durán, que es un personaje muy, muy cercano a Ricardo Monreal, es parte de las estrategias, es parte de la avanzada en las estrategias de Ricardo Monreal, pues haya asumido este rol crítico respecto a este asunto que le interesa mucho al presidente de la República. Llama la atención porque, bueno, la semana pasada vimos el pacto de Zacatecas entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum cuando visita la virtual candidata de Morena ese estado donde gobierna el hermano de Monreal. Bueno, yo diría mal gobierna el hermano de Monreal, y bueno, pues ahí pactaron precisamente algo, no sabemos exactamente qué, pero por lo menos entendemos que sería el acompañamiento de los Monreal, pues en el camino que seguirá Claudia Sheinbaum en los próximos meses. Por eso llama la atención que un alfil de Ricardo Monreal en el Senado, como es Alejandro Rojas Díaz Durán, pues tenga este posicionamiento que contradice rotundamente el deseo del propio presidente de la República. Se está sugiriendo que ese discurso no lo hizo propiamente Alejandro Rojas, sino ese discurso lo tuvo que haber avalado. Okay. Quizás sí lo hizo él, pero tuvo que haber avalado al Ricardo Monreal. Sí, ¿no? Y ahora lo interesante es que justamente este senador Alejandro Rojas aparece en un video junto con Xóchitl Gálvez, que Xóchitl Gálvez colgó a sus redes sociales, específicamente en X, antes Twitter, diciendo Xóchitl Gálvez, aquí tenemos un senador valiente de Morena que votó en contra de esta iniciativa. Vamos a verlo y regresamos para platicar del tema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues se está consumando, ahora sí, se están votando el artículo 224. Hace un rato se votó los considerandos, pero con esta votación prácticamente se estarán aprobando la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Aquí tenemos un senador valiente de Morena, Alejandro, que tú votaste en contra. Saludos a todos. Es un voto por México, por la justicia, por la democracia y por el respeto a la división de poderes. No podemos erosionar la legitimidad popular del Poder Judicial. Olga Sánchez Cordero también votó en contra de Morena. Bueno, prácticamente todo el bloque opositor, 60 votos a favor, 47 en contra. Y bueno, ya con los 47 votos tenemos lista la acción de inconstitucionalidad. Se requieren 43, quiere decir que al menos 47 senadores estamos en contra y presentaremos esta acción de inconstitucionalidad.
Aquí anda mi querida Kenia. ¿Dónde anda la Kenia? Su cumpleaños. Hola. Hola. Aquí están. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu aquí. cumple? Es mi cumple, próxima presidenta de este país. Cumplo por ahí de 40 y tantos. Oye, ven, estamos un poco... Ahí está el mensaje. Pues seguimos de en Halloween, ¿no? ¿Por qué? No, porque es ¿cuándo termina octubre? Termina, pues, ¿cuándo No termina, no, pero no termina esta semana, termina todavía hasta la Sí, la próxima. próxima semana. Yo andaba confundido, pensé que ya era esta semana. No, bueno, Pero no tiene nada que ver. sí. El punto aquí es justamente el video que hace Xochitl Gálvez hablando de los morenistas valientes que votaron en contra, que por cierto, ella no alcanzó a llegar a tiempo a la votación. Es que Xochitl Gálvez, si no es una, es otra. Si no es una, es otra. La excusa que dio es que no llegó a tiempo a la votación porque estaba en la parte de arriba y se tardó el elevador. Y el INE, ella no dijo el INE, no, ¿verdad? Ah, Nomás le faltó eso. Nada más, sí, de verdad es bien penoso lo que pasó, pero bueno, al final sí hizo hincapié a través de sus redes sociales de los morenistas valientes que votaron. Pues ese guiño a Alejandro Rojas, un personaje pues muy cercano a Ricardo Monreal, hay que tomarlo en cuenta. En política no hay coincidencias y este tipo de gestos tienen a veces, generalmente mucho fondo. Entonces, bueno, pues hay que ver qué ocurre con Alejandro Rojas, qué ocurre con Ricardo Monreal. Me parece que el pacto de Zacatecas no es un pacto muy sólido. Ricardo Monreal no tiene, por lo menos hasta ahora, no tiene un futuro sólido dentro de lo que viene en Morena. Por lo menos es lo que sabemos. Habrá que ver qué es lo que viene para Ricardo Monreal, pero esto implica que Ricardo Monreal está en varias pistas. O implicaría que sí está en varias pistas, no está simplemente en una, no está en la de Morena, sino que también anda en varias pistas. Y bueno, en ese sentido, tiene que ver esto que decían los senadores de Morena respecto a lo que sigue en este tema de los fideicomisos, que es pues las acciones de inconstitucionalidad. Lo que viene es ese pleito legal en donde quien va a definir si es inconstitucional o no, pues es la Suprema Corte. Ajá. O sea, una parte en el conflicto va a definir, pero además, ¿qué crees? Que eso es lo que quería el presidente de la República. Me parece que desde un principio, claro, el presidente de la República provoca todo este asunto para que termine precisamente donde va a terminar. En la Suprema Corte, decidiendo a partir de su autoridad, que constitucionalmente se le otorga, pero decidiendo en un asunto en donde es parte y tiene que ser juez. Y en ese sentido se coloca también en una posición muy incómoda y muy complicada constitucionalmente hablando. Esto que ya se ha señalado, que ya se ha dicho, lo señaló también, es interesante escucharlo porque en comisiones, antes de que pasara al Pleno, esta extinción de los fideicomisos, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pues hizo este señalamiento precisamente en el sentido de que el Ejecutivo lo que buscaba, pues no era ciertos recursos de los fideicomisos de la Suprema Corte o del Poder Judicial para programas sociales o para otro tipo de cosas, sino simplemente para generar un pleito entre poderes en donde la Corte al final estuviera metida en este brete, tener que decidir a partir de ser la autoridad, pero también ser parte del conflicto. Esto fue lo que dijo hace algunos días Miguel Ángel Mancera. Está cantado lo que va a suceder. Ustedes lo van a aprobar con su mayoría, nosotros lo vamos a impugnar en acción de inconstitucionalidad y el Poder Judicial tiene la obligación de resolver que es inconstitucional. Y claro, la argumentación va a ser, es que ellos mismos se conservaron sus privilegios. No, es que ellos volvieron a salvar la inconstitucionalidad de lo que aquí se ha planteado. Con sorpresa escuchamos hace unas sesiones, y aquí hay quienes lo escucharon, que un integrante de este Senado dijo, no le tengamos miedo a la inconstitucionalidad. Así lo dijo, está registrado, y aquí hay quienes lo escucharon, de Morena.
Entonces, ¿a qué? O sea, ¿cuál es nuestra función entonces? Pues ahí está, efectivamente, eso es lo que se buscaba desde un principio y eso es lo que viene. Este proceso de inconstitucionalidad donde pues la Suprema Corte se va a colocar otra vez en la mira de las críticas, pues ya lo veo, por autoritarios, por ser ellos los que decidan en función de sus propios beneficios y privilegios en este proceso, porque son juez y parte, entonces hay un vacío legal, entonces hay que legislar, entonces hay que hacer la reforma, entonces viene esa presión. Es lo que se buscaba y es lo que pues es lo que sigue, es lo que ya se logró.